asegurar que regresan al pueblo de Chile. Que quieren es que a tu país y a tu gente le vaya bien. Que se crean entre los cubanos en el exterior preocupación, interés en el mundo. Hola amigos, amigas, estamos en una nueva edición de nuestro programa Conversaciones Americanas, donde hablamos de temas de las Américas, de la del norte, de la del sur, la de las islas, y también conversamos, que es muy importante, sobre las relaciones con otros actores que no son parte de la región, pero que también tienen una influencia importante en la región. Hoy vamos a hacer un programa especial. Me va a acompañar el profesor de la Universidad de Girona, Daniel Rodríguez Suárez, que está conectado desde Girona, imagino que está, porque veo que reconozco su biblioteca ahí, esto dentro de un lugar donde he visitado con mucho cariño, donde siempre me han atendido muy bien el profesor y su esposa Flora, su hija Celia, que es amiga de mi hija Eva. Qué gusto, Daniel, que estés con nosotros. Ya acaba de empezar el programa. Nos hace la pregunta Eduardo. Nos pregunta cuándo va a empezar el programa. Bueno, nos tomamos un poco de tiempo para empezar porque estábamos esperando la conexión con el profesor Daniel. Qué gusto estar con ustedes. Mira, vamos a hablar hoy varios temas, Daniel. Lo estamos haciendo al aire. Yo no estaba tan seguro de que lo podríamos hacer. Vamos a tener una audiencia reducida, pero acuérdate que esto crece después porque el programa se ve y tenemos gente que lo ve en otro momento, y este es un programa que tiene su seguimiento, y tiene seguimiento fundamentalmente de personas que valoran el programa por su contenido más que por el hecho de ceder o doblar el codo y bajar a discutir las cosas que son la última novedad o algo así. Entonces no vamos a perder más tiempo. ¿Qué te ha parecido lo que ocurrió en la madrugada del 3 de enero en Venezuela? Vamos a empezar por ahí. ¿Cómo se puede definir lo que ha ocurrido ahí como desde tu posición de profesor de historia, ciencias políticas, etcétera? Bueno, gracias por la invitación, Arturo. Es un gusto estar aquí. Ya sabes que, bueno, es un gusto siempre compartir contigo en tu programa y escucharte. Te escucho casi siempre que puedo, muchas veces no en directo, sino en diferido, cuando puedo. Y bueno, es un gusto estar contigo de nuevo. Ya hacía una temporada que no estaba y bueno, pues eso, siempre me recibes muy bien en tu programa, con lo cual es un gusto compartir. Bueno, la verdad es que es bastante desconcertante. No te sabría decir no sabría qué decir, porque se queda uno parado y todo lo que hemos aprendido en los años precedentes parece no servir de nada ante lo que estamos contemplando. Uno lo que ve en principio, bueno, es el rapto al presidente de un país soberano, donde en un primer momento se coloca a su segunda al frente, en principio, que parece ser la llamada a conducir todo este proceso de una suerte de transición, que la tiene ahí mientras le sirva, probablemente, porque es la que consigue tener una cierta continuidad administrativa y controla el poder en cierta medida, y después la oposición, que en principio era la llamada a ocupar su espacio, se ha quedado fuera del tablero, se ha quedado al margen. Entonces, es un disparate en todos los sentidos. Un disparate es lo que estamos viendo en los últimos meses. Bueno, hoy salió todavía Marco Rubio para tratar de pagar el fuego de Groenlandia, que claro, es una amenaza directa, o lo invado o lo compro, pero no hay otra alternativa. Claro, si hace eso, no sé en qué posición se queda la Unión Europea tampoco. Tendrán que disolver la OTAN, porque ya no tendrá ningún tipo de sentido. En fin, es disparatado. La verdad es que uno se encuentra sin palabras, porque es un escenario que uno no contemplaba hace unos meses directamente, sobre todo en estos términos. O sea, que alguien pueda violar la soberanía de otro país saltándose a la torera toda la reglamentación internacional, presentarlo además con una crudeza, porque parece ser que, por lo que se ve, y uno no sabe muy bien hasta dónde llega la información que tiene, pero lo que él pretende es
apropiarse de la franja del Orinoco, de Falcón y de la zona de Maracaibo, y básicamente acordonar eso, que el resto del país vaya a su suerte y explotar las riquezas del país. Lo presenta en estos términos tan crudos que ni siquiera se toma por lo menos la excusa de ser políticamente correcto y hablar de democracia, otros términos. Esto ya ni siquiera aparece. Que no digo que pueda haber una transición de cara al futuro, pero no se contempla. Ahora mismo son cuestiones estrictamente crematísticas, puro y duro. O sea, es quedarse con el botín. Ahora, yo te voy a decir algo a este respecto, porque entre las preguntas y los temas que tengo para el programa, tú ya has sacado varios. ¿Qué tipo de transición está ocurriendo? ¿Qué fue lo que pasó en la relación con el derecho internacional y la manera en que se ha referido el presidente Trump para justificar esto, y que además ha dicho que esto es el inicio, que esto no es ni siquiera el final, una excepción, algo extra? No, no, no. Le ha declarado con toda claridad al mundo que su propósito es que esto no es un evento, esto es una tendencia en la cual Estados Unidos se va a comportar así. A mí me parece que lo primero que hay que decir, y te propongo comenzar por ahí, es la relación entre lo que está ocurriendo, lo que ocurrió y el derecho internacional. Vamos a empezar por ahí y después vamos a ir a los otros temas. En este tema yo creo que es importante empezar por ir y leer lo que el derecho internacional dice, lo que dice el artículo 2 de la Carta, lo que dice el capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas, lo que dice el artículo 6 el capítulo 6 de la Carta de las Naciones Unidas con sus diferentes artículos. La idea que es muy difícil justificar esto como un acto de legítima defensa, porque se ha planteado de que esto fue un acto, que se trata de un acto de legítima defensa, porque Venezuela estaba atacando a Estados Unidos, enviando drogas, y desde la posición de el gobierno de el presidente Maduro como un gobierno narcoterrorista, que es ahora el tema que se dice. Y yo creo, vaya, que cualquiera que tenga dos dedos de frente y mínimo conocimiento del derecho internacional, las interpretaciones que ha habido del artículo 2 de la Carta, el propósito del derecho internacional y de las Naciones Unidas, que es evitar a las generaciones venideras las consecuencias del flagelo de las guerras que vivió el mundo a inicio del siglo XX o en la primera mitad del siglo XX, es evidente que esto es una grosera violación del derecho internacional. Por lo menos por ahí yo creo que hay que empezar, y si hay una idea, porque hay toda una crítica a las Naciones Unidas, hay una crítica al derecho internacional que no resuelve, porque hay dictadores como Maduro que no lo sacan de allí y que se esconden detrás de la soberanía y que se esconden detrás del derecho internacional. Bueno, yo le digo a los que dicen eso, ¿cuál es la alternativa que ustedes proponen? Un mundo sin reglas, un mundo en que el más fuerte gobierne y hace lo que le da la gana, un mundo que cuando a alguien no le guste un gobierno busca un pretexto y se salta a la talanquera en relación a precedentes jurídicos importantísimos, en explicación de lo que significó ese artículo 2 de la Carta y el derecho a la legítima defensa. Está un caso que se sienta en el medio de toda esta discusión, que es el caso Nicaragua de 1983 de la Corte Internacional de Justicia, en el cual Estados Unidos, bajo una supuesta defensa, argumentó que estaba bajo supuesta defensa, argumentó que lo hacía para promover los derechos humanos ante evidencias que presentó, que fueron aceptadas por la Corte, de violaciones de derechos humanos por el gobierno sandinista. De todas maneras, la Corte dijo que hay maneras y maneras de promover los derechos humanos, y como el principio fundamental es la preservación de la paz, en ausencia de un genocidio, no hay derecho alguno a usar la fuerza para promover los derechos humanos en este sentido. La guerra, una acción militar, no es permitida bajo el derecho internacional para promover los derechos humanos en ausencia de una situación de genocidio
o legítima defensa, que tiene que ser un ataque al territorio del país que argumenta la legítima defensa, y que si va a ser preventivamente, va a ser ante un ataque inminente, presente, sí, un peligro presente e inminente. Quiere decir que frente a las costas de los Estados Unidos, por ejemplo, hubiese una invasión inglesa en el siglo XIX, cruzando los grandes lagos, tú ves los navíos británicos venir, tú no tienes que esperar que ellos lleguen al territorio norteamericano para que los ataque, pero tú no puedes atacar, como pasó en el caso de Irak, o como en este caso ocurre, porque tú dices que por el comportamiento que el gobierno ha tenido, tú vas a ir y a atacarlo. Eso, la Corte Internacional de Justicia, y en los casos que ha discutido sobre eso, incluido el bombardeo israelí al reactor nuclear de Osirak en 1982-83, ha dicho que la defensa putativa no es, la supuesta defensa putativa no está comprendida en el derecho internacional. Entonces, aquí hay un problema, que es que yo creo que hay que empezar por hablar y decirlo con todas las letras que lleva. Esto es una violación grosera del derecho internacional, cuyas consecuencias son bien graves, y que en lugar de tratar de reparar y de reforzar las formas de promover los derechos humanos, de promover la paz, lo que está haciendo es echándose a un lado, desbaratando, entrándole a batazos a toda la estructura del derecho internacional. Entonces, hay una pregunta que se ha hecho y que a mí me resulta interesante, y te la voy a poner a ti, pues yo que también quisiera contestarla, pero, y te lo voy a decir con nombre específico. Hay una periodista cubana que ha trabajado con algunos de los medios que paga la ley Helms, que también eso en sí mismo es una interferencia en los asuntos internos de otros países, incluyendo la ley Helms, que hay que recordarlo aquí, porque aquí no nos vamos a restringir de decir nada, que se llama Mónica Baró, y que ha dicho en una pregunta un tanto dulce, suave, yo no la voy a poner porque no quiero que nadie me vaya a poner después déjame ver si lo encuentro de todas maneras, pero no quiero que me vayan a poner una alerta por usar material sin permiso de los que lo tienen y eso. Pero ella dice de una manera dulce, un tanto cariñosa, ¿qué le piden los defensores del derecho internacional al pueblo venezolano que ha tenido que sufrir las violaciones de derechos humanos, las detenciones? Hay reportes de 70 desaparecidos en el gobierno de Maduro, hay reportes de centenares. No estoy hablando de datos de amnistía, no estoy hablando con cosas que... Y además yo tengo dudas sobre amnistía, para que quede claro, pero vamos a usar los datos de amnistía, porque yo creo que amnistía sí tiene un prestigio que, más allá de mis reservas a las cosas que ha hecho amnistía con Cuba, desde que Erika Guevara Rosas es la directora para América Latina, y cómo se ha achicado amnistía en la condena al bloqueo, porque hay que decir que amnistía tuvo sus años en que definió sin miedo alguno, sin compromiso alguno, sin conflicto de intereses, porque esta Erika Guevara Rosa está casada con un cubano que apoya las sanciones, y que amnistía debería atender ese tipo de cosas. Pero amnistía, vamos a usar los datos de amnistía, 70, se habla cerca de 70 desapariciones, gente que dice que no encuentran su paradero, el gobierno venezolano no pone sobre la mesa, no responde ante recursos de habeas corpus, y cerca de, hablan de un número de como 700, tengo entendido, no llegan a 1000, de presos políticos. Y ante una situación como esta, ella pregunta, ¿qué le piden a los venezolanos que están contentos, que están celebrando que hayan llegado y hayan secuestrado? Porque no se le puede llamar de otra manera, le pueden llamar como le dé la gana, a mí eso no me importa. La captura, la extracción, el secuestro del señor Maduro, proclamado según las instituciones del país, que usted puede criticarlas mucho y yo las critico, las credenciales de la elección del 2024, sin decir, yo no le doy el carácter de ganadora
ni de credencial democrática a la candidatura tampoco de Edmundo González, porque también hay un ambiente externo de sanciones que golpea mucho. Pero quería preguntarte, ¿cómo tú le responderías a alguien que te dice, ¿qué es lo que tú quieres si defiendes el derecho internacional que las personas hagan para resolver el problema y que no apoyen lo que tú dices que es una violación del derecho internacional? A ver, mira, en Naciones Unidas tenemos unos órganos que especifica el artículo 7º, hay una Asamblea General, hay una Corte Internacional de Justicia, hay un Consejo de Seguridad, y ese tipo de decisiones, si se llegaran a tomar, tendrían que tomarse en ese seno. Si no, volvemos otra vez a cosas que queríamos ya del siglo pasado, la doctrina Monroe, el destino manifiesto, porque se habla mucho de la doctrina Monroe, pero es el destino manifiesto. Sí, bueno, nosotros estamos llamados a acampar del Atlántico al Pacífico, el mito de la frontera, esto es todo nuestro, y en fin, y tomamos Texas en 1846 y California en el 48 y seguimos, y esto es todo nuestro. O sea, estamos en esa tesis, o en el Colorado Roosevelt, o sea, que es lo mismo, o en la época, ya nos metemos a principios del siglo pasado, con William Taft, o sea, que era mejor pagar sobornos que el salario de la soldadesca. Y bueno, ir para adelante y ir con todo. O sea, estamos en este escenario. En realidad estamos volviendo y nos estamos retrotrayendo a lo más crudo del imperio, o sea, al nacimiento del imperio norteamericano como tal y al vasallaje, el vasallaje de los países de América Latina. O sea, esto es lo que se está pretendiendo de manera dura. Es que ni siquiera, o sea, Naciones Unidas tiene unos organismos y unas instituciones que aparecen en su articulado a las que pueden ser, a las que hay que acudir en casos de esta naturaleza. Pero es que estamos entrando, lo que te digo, es que esto, ni William Taft, sí, pues a la época, pues esto de Knox, de Roosevelt, en fin, de todo este tipo de cosas, al destino manifiesto, o sea, a un llamamiento bendito de que este territorio es nuestro y nosotros estamos llamados por la gracia divina a ocupar de aquí a Tierra de Fuego todo lo que hay es nuestro. O sea, estamos en esa tesitura, porque se presentan estos términos. Así mismo. Yo le voy a dar mi respuesta a la periodista, que yo estoy seguro que a ella no le va a gustar, pero sí tiene una ventaja sobre las respuestas que le han dado ella y otros a esta acción. Cualquier cosa, otra cosa que ustedes estén diciendo ahí es pura ideología. Es lo que piensa fulano y lo que piensa mengano, y que si yo creo que esto debe hacerse o si eso son opiniones personales. Lo que yo voy a decir aquí tiene que ver con algo más, que es lo que la comunidad internacional, lo que los estados, incluyendo Venezuela, en representación de ese pueblo, porque esto no es que lo apoyó el gobierno de Maduro ni el gobierno de Chávez, esto lo apoyó un grupo grande de gobiernos venezolanos que han participado de la formación del derecho internacional. Esto lo apoyó el pueblo cubano, por decirlo, para tocar el tema del pueblo que es el de Mónica Baró y el mío. Esto lo apoyó el pueblo cubano con gobiernos cuyas elecciones hoy nadie está discutiendo. Elección de 1944, elección de Ramón Grau San Martín, es la delegación de un gobierno absolutamente electo por los estándares de democracia liberal, el que concurre a San Francisco y aprueba la Carta de la ONU, representada por Ernesto Digo, por Guillermo Bell. Si vamos más allá, estamos hablando de la Liga de las Naciones, donde se presentaron ideas sobre las propias sanciones, sobre el principio de autodeterminación de los pueblos. Y allí también la delegación cubana, en argumento bien presentado por Cosme de la Torriente, dijo: Cuba debe participar en la Asamblea de la Liga de las Naciones porque el principio de la soberanía, el principio de la integridad territorial de los estados, los principios de autodeterminación, incluso proclamado por Woodrow Wilson, el presidente de los Estados Unidos, en los llamados 14 puntos, está en el interés nacional de Cuba. Es decir, y en esto, Mónica, a la hora que lo veas, si lo ves, no lo tienes que reconocer.
que lo viste, porque yo sé cómo son, cómo anda la vuelta por aquí, hay una diferencia importante. Detrás de lo que yo digo no hay mi opinión personal nada más. Hay un cuerpo de leyes, hay una voluntad de la comunidad internacional que ha dicho, esto es lo que nosotros queremos tomar como estándar de civilización, como forma apropiada, como norma de lo que deben ser las relaciones entre los estados. Y eso no fue, fíjate, esto tiene la misma fuerza, o te voy a decir más, la Declaración de Derechos Humanos que te permite a ti hablar de violaciones de derechos humanos en Venezuela, de violaciones de derechos humanos en Cuba, solo se puede entender y solo sí se puede entender si tú entiendes que hay una estructura que se llama el derecho internacional, donde no se vive a la brava, donde los grandes poderes hacen lo que le da la gana, donde el poderoso le tuerce el brazo y se impone al débil, y es hecha esa ley preferentemente o importantemente como la defensa del poder de los estados débiles, de los estados medianos, frente a la diplomacia de manejo de todo a través de los grandes poderes. ¿Hay espacio para los grandes poderes? Sí lo hay en la Carta de la ONU. Fíjate que está el Consejo de Seguridad de la ONU, que tiene un reglamento temporal que se ha convertido en permanente, con el veto de las 5 potencias ganadoras. Pero hay principios aquí y hay decisiones bajo las cuales, si tú vas a atender exactamente la pregunta que haces, según esos criterios, según esos principios, si tú vives en Venezuela, vives en Estados Unidos, vives en México, vives en Cuba, viva donde viva, tú tienes recursos para promover los derechos humanos. ¿Cuáles son tus recursos? Ponle presión a tu gobierno, divulga tus opiniones en contra, nombra y avergüenza a cualquier funcionario en este mundo que sea responsable por una violación de derechos humanos. Trata de ir a las Naciones Unidas y que se aprueben en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sanciones que castiguen ese comportamiento. Si hubiese un genocidio, que es muy difícil demostrar que ese era el caso en Venezuela, el presidente Trump dijo una mentira, no se puede decir de otra manera, o una exageración en número, cuando él dijo ayer que hay millones de, ¿cómo fue que él dijo? Déjame buscártelo por aquí. Trump dijo que había, creo que fue, o millones de violaciones diarias de los derechos humanos o millones de muertos, algo así. Eso no es verdad, no es verdad. No hay millones de muertos en Venezuela. Y tú tienes, y ahora yo digo, si el gobierno norteamericano quiere que la causa original es ser miembro del Cartel de los Soles, que yo creo que eso lo sacaste ahora, Daniel, y quisiera que habláramos de esto del debido proceso y el juicio que se está dando en Nueva York, porque recuerdo que cuando pasó me dijiste algo así. Yo creo que aquí va a haber un show y va a haber humillación fuerte por parte de lo que Estados Unidos va a hacer. Yo ahí te voy a decir que discrepo, pero eso vamos a hablarlo. Dice Trump, de verdad, porque me digo, yo lo apunté. Dijo Trump que había millones de asesinatos. No hay millones de asesinatos. No es verdad. Eso no lo ha dicho nadie con una mínima credencial. Si hubiese millones de asesinatos, Mónica, tienes otro recurso que te da el derecho internacional. Que ahí sí puedes abogar por una intervención porque hay un genocidio ocurriendo. Pero no hay millones de asesinatos. Entonces sí tienes recursos de cosas que puedes hacer. Ahora, no vamos a hablar de violación del derecho internacional a última hora. Aquí lo que ha fallado también es una política que ha sido desde el mismo momento en que se empezaron a adoptar sanciones fuera del derecho internacional al margen del derecho internacional. Entonces, no es la culpa del derecho internacional que hayan violaciones de derechos humanos en Venezuela que no han sido castigados, no. Es que no se ha actuado a partir del derecho internacional en aquellos países incluso que se han opuesto al gobierno de Maduro, que admitamos, y yo lo admito con toda claridad, que se han roto muchas de las barreras
que permiten la protección de derechos humanos a lo interno, incluyendo violaciones sistemáticas del principio de separación de poderes y que es tan central al funcionamiento de un esquema que defienda los derechos humanos. Entonces, no sé, Daniel, si tú quieres agregar algo ahí, pero de lo que sí tengo claro, y en esto voy a hacer algo de política pública, es que tú, cuando ves una política o una opción como es la del respeto al derecho internacional, no puedes decir, esta política tiene costos. Todas las políticas tienen costos. Si el costo de la política de derecho internacional es que hay que lidiar con más delicadeza, con más sensibilidad, con más respeto a la ley, para lidiar con un caso como las cosas que puedes apuntar que sean ciertas, no los millones de muertos, no hay millones de muertos, los 700 que están presos, vamos a suponer que son verdad, que hay 700 presos que son incorrectos, los 70 que están desaparecidos, que el gobierno venezolano no da fe de vida. Importante, fíjate cómo se adopta el principio en el tribunal norteamericano que hay que dar fe de vida de que Maduro está detenido. En ese sentido, hay que, fíjate si la ley es fuerte que le dice a Maduro, en tu gobierno hubo 70 personas que no se dio fe de vida y tú, a tu gobierno que ha reemplazado, sí hay que darle la fe de vida porque es lo correcto. Ahora, toda esa política tiene costos, seguro. Vamos a decirle que sí, que no puede resolver el problema de las 70 desapariciones inmediatamente. ¿Y cuál es el costo, Mónica, que no te atreves a explicar y que ojalá te atrevas a explicar, de saltarse la talanquera y crear el precedente de cuando un gobierno no está de acuerdo con el comportamiento de otro y porque haya cosas que la ley internacional dice que no acumulan como para una acción armada, permitir y darle el cheque en blanco para que se lancen sobre otro país y secuestren al presidente que está allí? ¿Cuál es eso? Y segundo, sí, no, además, yo creo que además en el horizonte no está abrir un proceso que respete los derechos humanos o si había alguna posibilidad de democratización en Venezuela ha desaparecido con el golpe este de Trump. O sea, yo creo que ha sido una representación teatral un poco para tapar un poco los pactos y las traiciones probablemente que ha habido internas y para generar un contexto de puramente extractivista. Es que a mí me parece que las cosas van por ahí, porque si uno lo mira desde un contexto histórico, el otro día lo estaba comentando también con otro profesor, con Pedro Martínez Lillo, que tú también lo conoces, un gran profesor, y hablábamos un gran profesor de la Universidad Autónoma de la Universidad Autónoma, sí, y estábamos hablando que cuando Estados Unidos se aventuró a estas cosas, había un recambio, había un Guillermo Endara, por ejemplo, en Panamá, que lo hicieron jurar en la propia base norteamericana, o en Guatemala ya tenían a Castillo Armas preparado. En Granada, cuando asesinaron a Maurice Bishop, no recuerdo cómo se llamaba el que lo vino a sustituir, pero ya estaba preparado también. En el golpe del 2002 contra Chávez ya tenían a Pedro Carmona preparado. En fin, casi siempre el procedimiento ha sido lo mismo. Reemplazan a uno para colocar a otro en el asiento. Ahora no lo hay. Hay mucha improvisación en todo lo que hace Trump y lo que ha hecho normalmente, pero probablemente el reemplazo está dentro. Está dentro. Yo te quiero decir una cosa. Para mí, con reemplazo o sin reemplazo, lo que pasó en Panamá en 1989 es otra también violación grosera del Totalmente. derecho internacional. Y lo que pasó en Guatemala lo mismo y en Granada lo mismo. Eso es importante lo que tú has dicho, Daniel, porque es la alternativa que está implícita en la pregunta de Mónica Baró, que es ¿qué alternativa ustedes tienen a esta que hemos aplicado? ¿Qué alternativa ustedes tienen? Bueno, tenemos muchas alternativas y vamos a contrastar no la virtud que tú proclamas de haber sacado a Maduro de ahí, sino vamos a siquiera asumimos que eso es una virtud, haber removido a Maduro, líder que no es el de mi preferencia, para que quede claro. Sí, pero es que eso no se puede asumir. No, pero espérate, vamos a asumir como premisa que eso fue bueno. El costo que tiene todo lo demás es esto, claro. Es justificar todas las veces que ha pasado, que han hecho esto, como se lo hicieron a Arbenz,
y lo que se inició detrás de una revolución guatemalteca fue la contrarrevolución guatemalteca. Y si en las revoluciones se cometen violaciones de derechos humanos, en las contrarrevoluciones la historia demuestra que lo que pasa es peor. Y entonces la alternativa esa, que es lo que ha provocado el genocidio maya. Entonces, en temas de derechos humanos, comparamos el día que quieran, fíjate, el día que quiera esta gente, que sabemos de lo que andan, porque tratan de justificar las intervenciones. Comparamos el día que quiera el efecto de la promoción de los derechos humanos a través de políticas de paz, políticas de intercambio, políticas de interacción social de la sociedad, digamos, francesa con la dictadura franquista, con la sociedad española de la dictadura franquista. Esa famosa frase de Gaulle, que a mí me parece lapidaria a los que abogan por sanciones, que le dijo, la naranja española no son franquistas. Cuando le dijeron, que usted, general antifascista, no le pone un bloqueo a España. ¿Y cuál fue la respuesta de Gaulle? Las naranjas españolas no son franquistas. Claro, sí. Y lo que hizo De Gaulle al hacer esa política hacia Franco fue mucho mejor que aquellos que proponían que Europa le cerrara totalmente la puerta y tratara de aislar al gobierno del general Franco en los años 60 en adelante. No me estoy refiriendo al momento que terminó la Segunda Guerra Mundial, etc. Y yo creo que estas cosas hay que decirlas. Vamos a coger una pausa, Daniel, y vamos a virar ya para... Hay varias preguntas. Hay una pregunta que te quería decir, es alguien que te pregunta aquí que quién castiga a Estados Unidos cuando viola algún argumento de lo que usted está diciendo, quién lo juzga. Vamos a tomar una pausita y regresamos enseguida.